¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Este es un video especial de Estamos Filosofando. Soy el doctor Alejandro y el día de hoy quiero presentar una explicación desde la filosofía de la famosa pintura, bueno, el fresco mural de Rafael Sanzio. La Escuela de Atenas, bueno, es conocido mundialmente como la Escuela de Atenas, aunque su título original era Filosofía, y es una obra que se encuentra en el Vaticano, en Roma, en una de las estancias del complejo papal, que es la estancia de la Signatura. Es una de las estancias donde Rafael pintó sus famosos frescos y encontramos esta famosísima obra que seguramente muchos de ustedes ya han visto porque se encuentra en muchísimos libros de texto, en muchas portadas de libros de filosofía y además es una de las grandes obras maestras del Renacimiento. Esta obra pues es de 1509 a 1511, fue elaborada por Rafael Sanzio a comisión del Papa Julio II, que fue el que también comisionó la Capilla Sixtina y muchas obras de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Y esta obra es importante porque ejemplifica de forma alegórica lo que es la filosofía de la antigüedad, pero en el marco del Renacimiento. Entonces ahí la tenemos en pantalla y lo que quiero hacer en este especial es presentarles una pequeña explicación, un análisis de esta obra desde el punto de vista de la filosofía. Me documenté un poco en el tema de historia del arte. Yo no soy historiador del arte, pero desde el punto de vista de la filosofía podemos apreciar bastantes puntos que nos pueden ayudar a entender mejor tanto la época antigua como la recepción que tuvo en el Renacimiento. Y es una obra que además, de forma gráfica, de forma pictórica, resume muchos de los puntos más importantes de los filósofos que aquí son presentados, ¿no? Entonces, esta obra es la Escuela de Atenas o filosofía originalmente. Podemos apreciar, pues, en primer lugar, que se trata de una estancia bastante amplia donde encontramos a muchísimos filósofos. Esta obra es una alegoría, es decir, es una descripción metafórica de forma gráfica de la antigüedad, porque en realidad no sucedió de esta manera. De hecho, algunos de los personajes que pensamos que están retratados aquí, pues no vivieron en la misma época para empezar, ¿no? No todos vivieron al mismo tiempo. Entonces es imposible que los encontremos en el mismo lugar. Otra cosa que nos hace señalar, que nos muestra que es una alegoría, pues es el hecho de que la arquitectura que está aquí desplegada ni siquiera es propia del mundo griego, sino que es más bien, tiene elementos del mundo romano. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, este arco o medio arco es el famoso medio arco romano, que lo podemos ver aquí desplegado. Es muy posterior este tipo de arquitectura a lo que hicieron los griegos clásicos, ¿no? Entonces, este medio arco pues no es propio de la arquitectura griega. Entonces, de entrada ahí ya tenemos una discrepancia. También el estilo de las columnas pues no es tampoco de los estilos de los órdenes clásicos, ¿no? Sino que más bien es una elaboración posterior. Pero bueno, eso no es realmente importante. O sea, lo importante es que es una alegoría para tratar de entender la filosofía de una forma gráfica y que ayudara a ilustrar el conocimiento terrenal en las estancias del Vaticano, porque esta obra se encuentra en un cuarto donde están
ejemplificados otros saberes, otros conocimientos. Frente al mural de la filosofía está el mural de la teología. Entonces están encontrados el conocimiento natural del conocimiento sobrenatural, del conocimiento religioso, ¿no? Recordemos que es una obra comisionada por un papa, entonces pues tiene que de alguna manera estar enmarcada dentro del contexto del catolicismo en este caso, ¿no? No puede, digamos, tenía que hacerse una recepción del mundo pagano adecuada para el mundo religioso, ¿no? Eh, Recordemos también en el periodo en el que se realiza esta obra. Ya nos encontramos en pleno Renacimiento, ¿no? En 1509, 1511. Entonces, esta es una época caracterizada por una vuelta a los clásicos. Durante toda la Edad Media hubiera sido imposible ver una representación de este estilo, o eran muy pocas, donde se representara lo profano. Lo profano es lo ajeno a la religión. Siempre eran representaciones de lo sagrado, es decir, imágenes del Evangelio, Jesucristo, la Virgen, los santos, ¿no? Entonces, en el Renacimiento se da una recuperación del mundo clásico y de los autores, se da una revaloración que además pues, va a ser incorporado a la religión católica. Entonces, tenemos presente que es una alegoría, tenemos presente que es una época pues que no existió propiamente. Estos filósofos nunca estuvieron vivos todos al mismo tiempo, solo algunos, y que la arquitectura ni siquiera responde a la época tampoco, ¿no? De hecho, pues más bien, si se fijan, esta arquitectura se parece mucho a lo que va a ser la iglesia de San Pedro, la gran catedral comisionada por el Papa, ¿no? Para albergar la capital, digamos, del catolicismo. El arquitecto encargado para hacer esta obra pues va a ser nada más y nada menos que Donato Bramante, que incluso aparece aquí en esta obra como a manera de homenaje. Rafael Sanzio lo incluye en este rincón, Donato Bramante, y que está caracterizando, se piensa, al matemático Euclides, ¿no? Aquí está haciendo los famosos círculos euclidianos, ¿no? Entonces hay una correlación entre la arquitectura de esta pintura, de este fresco, con Donato Bramante, que aparece aquí, ¿no? O se especula que es Bramante, ¿no? Porque un problema que tenemos de esta obra, pues es que Rafael Sanzio no nos dejó indicaciones de quiénes son los personajes. Entonces tenemos que estar haciendo atribuciones. Algunos personajes es más claro de quién se trata y otros menos, ¿no? Y también para representar a estos personajes, Rafael se inspiraba en colegas y amigos para rendirles algún tributo, ¿no? Entonces, de hecho, pues parece ser que algunos de los filósofos clásicos, ¿no? En realidad tienen la imagen de colegas de la época de Rafael Sanzio. El más famoso, pues, es Leonardo da Vinci, que viene a representar a Platón. Ahí lo pueden ver, ¿no? Está Platón. Vamos a acercarnos. Y si se fijan, pues es la misma imagen de Leonardo da Vinci, ¿no? Otro caso particular es Miguel Ángel Buonarroti, que se piensa que está representando a Heráclito. Sabemos o pensamos que es Miguel Ángel, primero por el rostro y luego por las botas. Si se fijan, es el único personaje que tiene botas. Fíjense bien, nadie más tiene botas. Casi todos están descalzos o tienen sandalias, ¿no? El único que tiene botas es Miguel Ángel o Heráclito, y es porque se conocía que Miguel Ángel no se desprendía de sus botas, ¿no?
el famoso pintor de la Capilla Sixtina y el escultor del Moisés y del David y de la Piedad, ¿no? Y el mismo Rafael parece ser que también se pintó. Él se pintó a él mismo y ahí está, en esta esquina, ¿no? Siendo parte, digamos, de la escuela de Atenas. Pero bueno, vámonos con el tema filosófico. Bueno, lo que podemos observar de esta obra es que está dividida en dos secciones que están así por el medio. De un lado tenemos la sección de Platón, que es esta, el lado izquierdo, y el otro lado está la sección de Aristóteles, ¿no? Ahora vamos a analizar por qué hay estas dos secciones, pero empecemos por el comienzo, por el centro. Si se fijan, Platón y Aristóteles, sabemos que son Platón y Aristóteles por las caracterizaciones de los personajes y por las obras. No se alcanza a leer mucho en esta imagen, pero aquí el libro que trae bajo el brazo Platón es el Timeo, ¿no? Uno de los diálogos más famosos y más importantes, donde Platón relata su cosmología, es decir, relata cómo funciona el mundo. Y si se fijan, también Aristóteles tendrá su propio libro, que es este que está aquí, que tampoco se lee mucho en esta imagen, pero es la ética nicomaquea o los libros de ética, porque tuvo varias, ¿no? La Magna Moralia y la ética Eudemia, pero bueno, es la doctrina de la ética. Curiosamente, la historia no siempre les atribuye ni a Platón ni a Aristóteles estas obras como sus máximas obras, ¿no? Mucha gente dirá que la República es la obra maestra de Platón y la Metafísica es la obra maestra de Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿por qué Rafael Sanzio eligió estos textos, ¿no? Para ilustrar a estos filósofos? Y bueno, la razón es que estos textos caracterizan muy bien el pensamiento tanto de Platón como de Aristóteles, o de alguna manera podemos crear una narrativa a partir de estos textos, ¿no? Entonces, tenemos a la izquierda a Platón, que además, si se fijan, está señalando con el dedo hacia el techo, bueno, hacia el cielo más bien, ¿no? Y Aristóteles extiende su mano hacia nosotros, ¿no? Diríamos nosotros hacia adelante, ¿no? Y parece que está apuntando también hacia abajo, ¿no? Hacia la tierra. Entonces, esto ya nos da algunas pistas. Estos gestos son muy interesantes porque lo que van a reflejar es las filosofías muy complejas, tanto de Platón y de Aristóteles, en un solo gesto, ¿no? Esta es la genialidad de Rafael Sanzio. Con una sola imagen pudo simplificar, pudo resumir las obras de los grandes maestros, ¿no? Entonces, ¿por qué Platón está apuntando hacia el cielo? Bueno, si recordamos la doctrina platónica, él proponía que el conocimiento, la verdad, la encontrábamos en el así llamado topos uranos, el mundo de las ideas, ¿no? La realidad verdadera existe en el concepto, en las ideas universales, en lo abstracto. Este mundo, pues, es una copia de esa realidad, no es la auténtica realidad. Claro que el mundo de las ideas no es que esté arriba, ¿no? No está en ningún lugar, es un mundo eidético. Es, por ejemplo, la idea abstracta de hombre, el ser humano, ¿no? El ser humano que incluye a todos los seres humanos, ¿no? A todos los hombres, a Juan, a Pedro, a María, a José, a Isabel, ¿no? A todos. Pero es la verdadera realidad, recordamos lo que dice la doctrina platónica, porque las ideas no perecen, no son corruptibles. Por otro lado, tenemos a Aristóteles, que propone en su metafísica que las ideas no se encuentran en un lugar alejado ni es una realidad distinta a la nuestra, sino que las ideas, o más bien las formas platónicas, se encuentran integradas
en nuestra realidad material. Es decir, el mundo es a la vez materia y forma, lo que es llamada la teoría del ilemorfismo, ¿no? Ile materia, morfe forma. Ilemorfismo. Ya este vaso, por ejemplo, pues tiene la materia de un vaso, en este caso de aluminio, o puede ser de madera, o puede ser de cerámica, pero también tiene la forma de vaso. Entonces cumple la función de lo que es un vaso. Esto lo hemos platicado mucho en los documentales de historia de la filosofía, ¿no? Por eso está señalando a la Tierra, ¿no? Por eso está señalando hacia nosotros, porque la realidad de las ideas ya está integrada en la realidad material. Entonces, aquí lo que nos ayuda a ilustrar también pues son estos libros, ¿no? El Timeo habla de esta cosmología, de este mundo donde las ideas son la verdadera realidad y nosotros participamos de las ideas universales, mientras que para Aristóteles la realidad ya está integrada en materia y forma y lo que nos importa más bien es preguntarnos cómo vivir en este mundo, cómo vivir en el mundo material y de ahí la importancia de la ética, ¿no? De la ética como pues una disciplina que se encarga de estudiar el bien, lo que es bueno, ¿no? Este es el centro de toda la obra y vemos cómo el resto de los filósofos les hacen paseillo a los más grandes filósofos de la antigüedad y posiblemente dos de los más grandes filósofos de toda la historia. Bueno, no posiblemente, con plena certeza, ¿no? La doctrina platónica y la doctrina aristotélica pues fueron muy influyentes en la Edad Media y ahora también en el Renacimiento y lo siguen siendo en nuestra época, ¿no? Entonces, de ahí pues esta importancia de estos filósofos como centrales, ¿no? Ahí los vemos que se encuentran en el centro de esta obra y todo gira alrededor de ellos, ¿no? También es un homenaje tanto a Platón y Aristóteles. Pensadores que yo les recomiendo pues lean y acudan porque pues, son el centro de la filosofía antigua y son las bases de todo el conocimiento, ¿no? Es decir, de todo el conocimiento filosófico. Decía Whitehead, esa famosa frase se repite mucho, de que toda la historia de la filosofía pues nada más es una nota al pie de página de los diálogos de Platón, ¿no? Es indispensable para quienes quieran estudiar filosofía acercarse a Platón y después continuar con Aristóteles. Pues bueno, sabemos que son Platón y Aristóteles por los rostros, que también pues lo que conservamos de esculturas de la antigüedad pues parece que coinciden. También por la vestimenta que ellos traen, ¿no? Fíjense los colores de los ropajes, de las túnicas de estos filósofos, ¿no? Platón tiene el color rojo aquí en estos ropajes, ¿no? Pero también tiene el color morado. Aquí lo pueden ver, ¿no? Y por su parte Aristóteles pues tiene el azul. Aquí está. Y también tiene el color marrón o el café. Aquí lo estoy señalando, ¿no? ¿Por qué son importantes estos colores, ¿no? Bueno, porque estos colores van a simbolizar, van a representar los 4 elementos de la antigüedad, que es el fuego para el rojo, ¿no? El violeta o el morado para el aire, el azul para el agua y el marrón para la tierra. Estos eran los 4 elementos clásicos. Y también pues tiene una simbología, porque los colores y los elementos elegidos para Platón pues son los colores más espirituales, son los colores más abstractos que no vemos, ¿no? o que se escapan, que no podemos tocar simplemente, ¿no? El fuego no lo podemos tocar, nos quemamos. El viento no lo podemos ver, lo podemos sentir. El aire no lo podemos ver, lo sentimos.
En el caso de Aristóteles, el agua y la tierra pues sí los podemos tocar, ¿no? Entonces está haciendo alusión Rafael a que Aristóteles tiene los elementos pues más terrenales y Aristóteles pues los más abstractos y los más espirituales, ¿no? Unos que tienden hacia la tierra y otros que tienden hacia lo invisible, hacia lo que no podemos ver. Otro elemento que nos ayuda a distinguir a estos filósofos pues es el estilo de los ropajes de estos pensadores. No se alcanza a ver muy bien, pero Aristóteles está adornado de un color dorado. Aquí lo estoy señalando. Acabados, ¿no? Unos hilos dorados. Haciendo alusión, pues, que los aristotélicos tenían una mayor preocupación de la participación política directa en la ética, por ejemplo, ¿no? O sea, Aristóteles sobre todo se preocupa de una pragmática a la hora de escribir su política, ¿no? De cómo hacer política, cómo hacer ciudadanía. Platón, por supuesto, que también se preocupó de estos temas, de ahí su famoso diálogo de la República y después las leyes. Sin embargo, pues Platón era mucho más utópico, era mucho más idealista. Él se preocupa por una ciudad ideal en la República, ¿no? Una ciudad que es imposible de construir, pero que sería la ideal para que todos los habitantes fueran felices, ¿no? Aristóteles era mucho más pragmático y pues se le atribuía que la escuela peripatética, la escuela de los aristotélicos, pues estuviera más compenetrada con los asuntos materiales, terrenales, y no tanto en la metafísica de Platón, aunque también Platón tuvo sus coqueteos con hacer política cuando fue el asesor de uno de los tiranos, Dionisio el tirano de Siracusa, ¿no? Pero bueno, pues al fin de cuentas, pues Platón y Aristóteles ahí también se distinguen, ¿no? Por el estilo de sus ropajes, ¿no? Entonces ya tenemos algunos elementos para distinguir estas diferencias. Pero decíamos nosotros hace un momento que había una división en estos autores, en estos filósofos, que podíamos apreciar gráficamente con dos lados, ¿no? Por un lado tenemos el lado de Platón, y por otro lado tenemos el lado de Aristóteles. En el lado de Platón vamos a encontrar pensadores y vamos a encontrar también esculturas de dioses griegos que van a hacer alusión a el estilo y la forma de pensar de cada uno de estos autores, ¿no? En el caso de Platón y en el caso de Aristóteles, ¿no? Entonces pueden ver aquí este dios, esta escultura que tiene aquí una lira y que es un hombre desnudo, muy a la usanza de la época, y es el dios Apolo, ¿no? También aquí hay un solecito en la lira, el símbolo del dios Apolo, y la lira pues es inequívoca, ¿no? Del dios Apolo, y también que es un hombre joven, bello y de una cabellera amplia, ¿no? Y del otro lado vamos a ver a la diosa Atenea, ¿no? Sus rasgos característicos pues es el casco, ¿no? El casco hoplita, el casco clásico. Va a tener una vara o una lanza, no se alcanza a ver si aquí hay una punta, y un escudo, ¿no? Sabemos que la diosa Atenea pues era una diosa guerrera y también era la diosa de la sabiduría pragmática, de la sabiduría política, ¿no? Entonces ahí vemos también una distinción, porque estos dioses pues son dioses que apelan a la inteligencia y que apelan al intelecto, pero Apolo es un dios mucho más abstracto, mucho más artístico, mucho más espiritual, si lo quieren poner de esa manera, ¿no? Y Atenea era una diosa de la sabiduría militar y de la sabiduría pragmática, ¿no? También diosa de la filosofía, por cierto. Entonces, estamos observando aquí la misma diferencia que habíamos observado en los gestos de Aristóteles y de Platón,
pero reflejado en dos divinidades distintas, ¿no? En Apolo y en la diosa Atenea, ¿no? Lo cual nos marca una diferencia, otra más, de los dos lados, de los dos aspectos de la filosofía. Quienes han estado siguiendo mis cursos saben que yo hablo mucho de la dialéctica en la filosofía, inspirado, claro, por Hegel, no es que yo lo haya dicho, ni mucho menos, pero siguiendo a Hegel, pues él nos dice que la historia de la filosofía, y también la historia universal, por cierto, pues funciona a modo de péndulo, funciona, dice Hegel, de forma dialéctica, nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Pasamos por épocas muy comunitarias, por ejemplo, y después pasamos a épocas muy individualistas. Pasamos de épocas muy abstractas y después a épocas muy pragmáticas, muy concretas, ¿no? Esto sucede en la historia universal y esto sucede también en la historia de la filosofía. Entonces, en la historia de la filosofía tenemos a una figura como Platón, de esta característica abstracta, especulativa, universal, y después tenemos a Aristóteles, que también es especulativo, que también es metafísico, pero ya aterrizándolo al mundo material, ¿no? Por eso también Aristóteles es el padre de disciplinas muy empíricas, muy de los sentidos, como el caso de la biología, y también aterrizando en el pensamiento de forma concreta, como el caso de la lógica, ¿no? Aristóteles se le reconoce al menos como el padre de esas dos disciplinas, aunque incluso hay quienes podrían meterle más, ¿no? Como el caso de la dramática, ¿no? Como los estudios dramáticos en la poética, y si le seguimos rascando, le encontramos más, ¿no? Aunque él escribe la metafísica, pues ya quien se le atribuye como el padre de la metafísica o de la ontología es Parménides, ¿no? Que también, por cierto, se cree que aparece en este cuadro, parece ser que este es Parménides, ¿no? Esta atribución es más compleja de hacer, es más difícil porque no podemos leer qué texto tiene aquí Parménides. Parece, pues digamos, por los rasgos de él, que podría ser Parménides, pero pues no hay manera de saberlo. De hecho, pues esta es una complejidad también que tenemos de esta obra, porque no sabemos a ciencia cierta, salvo estos casos muy claros, como Platón y Aristóteles que traen el libro bajo el brazo, pues quiénes son estos otros autores, estos otros filósofos, ¿no? Entonces, ustedes se van a encontrar, si hacen una búsqueda por internet, que va a haber muchos de de estas guías donde le ponen ciertas atribuciones, ciertas figuritas, ciertos números a cada uno de estos personajes para tratar de identificarlos, ¿no? Entonces, por ahí dicen pues que este es Zenón, este es Epicúreo, pero a veces no sabemos quién es, este podría ser Rafael, este podría ser Averroes, pero no hay manera de saber así es cierto. Y si se fijan, yo hice una búsqueda rápida por internet y hay muchas de estas, hay una hasta de Legos, mire, ¿no? Este está hecho con Legos. Algunos pues son más claros, ¿no? Más fáciles de identificar, pero otros no. Y la razón de esto pues es que Rafael Sanzio no nos dejó un manual para saber qué filósofo es cuál, ¿no? O sea, no hay una guía que Rafael dijera, este filósofo es este, ¿no? Unos casos son más claros y otros pues son, pues no sé si una adivinación, pero especulación o al menos una atribución de la historia de la filosofía. Y si checan estos cuadros, incluso pues a veces se contradicen, a veces no están completos. Hay muchos, ¿no? Hay muchos de estos. Y la verdad es que no siempre coinciden. Unos sí son claros, ¿no? Platón, Aristóteles y otros más son clarísimos, pero otros no. Entonces también cuando vean la escuela de Atenas y vean estas atribuciones, pues tómenla con grano de sal, ¿no? O sea, tómenlo ahora sí que con filosofía, porque no siempre coinciden, no siempre coinciden los autores, o no siempre, más bien, no siempre tenemos una referencia directa de quién es quién. En unos casos sí y en otros casos no, ¿no? Entonces, bueno, continuando, pues parece ser que este es Parménides. Entonces, cuando yo les diga si este filósofo es este o aquel, pues nada más les iré diciendo qué tanta certeza o no tenemos, ¿no? Y por qué podríamos saber que
un filósofo es uno y no el otro. Pero bueno, seguimos nosotros con nuestra ejemplificación de las dos realidades, de esta dialéctica. Por eso es tan genial Rafael Sanzio en esta obra, porque está haciendo no solo una representación, una colección de filósofos en una pintura, sino que además, o más bien precisamente, está planteando una dialéctica que vamos a observar en toda la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver pues que de este lado estaría el lado platónico, ¿no? De este lado estaría el lado platónico, ¿no? Y de este lado pues estaría el lado aristotélico, ¿no? Que este sería un lado más bien idealista, si lo quieren llamar así, aunque el idealismo pues es medio equívoco, porque el idealismo realmente se le llama a la época del idealismo alemán, de Kant a Hegel, ¿no? Schelling y Fichte. Entonces, llamar idealista a Platón también es un poco equívoco, ¿no? Porque el idealismo propondría que el mundo se construye a partir de ideas y es, digamos, la realidad es idea, ¿no? Dicho de forma muy simplificada y muy mal, ¿no? O sea, tomen esto con grano de sal porque para explicar el idealismo es mucho más complejo. Pero bueno, Platón no es propiamente un idealista solo porque se le ocurrió el mundo de las ideas, ¿no? Porque para Platón el mundo de las ideas no es la única realidad, también está la realidad material. Hay quien mejor llamaría al platonismo un realismo exagerado o un hiperrealismo, porque lo que diría Platón no es que no haya un mundo material, tampoco eso dirá el idealismo alemán, ¿no? Pero bueno, no es que no haya no es que no haya un mundo material, sino que el mundo de las ideas es mucho más real que nuestro propio mundo. Eso es lo que estaría diciendo, ¿no? Entonces, por eso más bien sería un realismo exagerado o un hiperrealismo. Y a Aristóteles se le llama un realismo simple o a veces un realismo ingenuo, ¿no? Porque pues piensa que la realidad es lo que vemos y, y lo damos por sentado, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, en realidad toda la época antigua es realista, ¿no? El idealismo más bien vendrá en la modernidad muchos siglos después, ¿no? Entonces, llamar a Platón idealista es equívoco, ¿no? Pero bueno, lo que sí es que tiene un carisma pues mucho más abstracto y mucho más especulativo, ¿no? Entonces, apuntamos hacia arriba, por decir de alguna manera, y Aristóteles apunta hacia la realidad material, ¿no? Pero esta diferencia que vemos entre platónicos y aristotélicos, pues también la podríamos ver, la vemos en toda la historia de la filosofía. O sea, toda la historia de la filosofía tiene esta disputa, esta querella, esta lógica o esta dialéctica, como quieran llamarlo ustedes, entre dos realidades, ¿no? Entre una realidad, entre dos, no dos realidades, pero entre dos interpretaciones de cómo acercarnos al conocimiento. Si de una forma mucho más intelectual, llamémoslo así, o de una forma mucho más material, ¿no? Entonces, pondríamos de este lado un lado intelectualista y pondríamos de este lado un aspecto mucho más materialista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o mucho más concreto. Y de este lado pues estaría Platón y de este lado estaría Aristóteles. También entre los presocráticos pues aquí estarían los eleatas, es decir, ahí estaría Parménides. Y de este lado pues estarían los jonios, como Tales de Mileto, también estaría Heráclito, ¿no? Pero esto pues es en la antigüedad, ¿no? Esto es en la antigüedad. Pero si nosotros hacemos un corte, pues vamos a ver que esto sucede en toda la historia de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, pues la división que hubo entre el tomismo, que estaría de este lado, mucho más intelectualista, y el nominalismo, pues también correspondería a esta división. Aquí no aparecen ni tomistas ni nominalistas en esta imagen de la escuela de Atenas, pero estamos ejemplificando. Después, en la Edad Moderna, pues también entre el racionalismo y el empirismo observaríamos esto, ¿no?
el racionalismo, pues mucho más racional, ¿no? Por eso el nombre, y el empirista, pues mucho más empírico, es decir, uno tendido hacia las ideas universales, hacia lo abstracto, y otro hacia los sentidos, ¿no? El idealismo, por razones que no voy a explicar el día de hoy porque no nos daría tiempo, yo lo pondría en medio, aunque hay gente que lo pondría del lado platónico, pero no, yo lo pongo aquí exactamente en medio. Y digamos, esta tendencia entre un lado y el otro, pues es algo que vamos a ver en toda la historia de la filosofía. Entonces, plantear estas diferencias de forma gráfica, plasmarlas como lo hizo Rafael Sanzio es una genialidad, porque aquí está precisamente representada la historia de la filosofía en su dialéctica, en su movimiento que va de un lado a otro, ¿no? Entonces, pues la filosofía empezó así, ¿no? Empezó con los jonios, los eleatas, después llegamos a Platón, nos regresamos a Aristóteles, de Aristóteles pues nos fuimos al Tomás de Aquino, al tomismo, del tomismo al nominalismo, del nominalismo a Descartes, de Descartes al empirismo, a David Hume, y después llegamos a Kant y a Hegel, ¿no? Esta dialéctica, este péndulo que va de un lado a otro, así sucesivamente, pues es la historia de la filosofía, en pocas palabras, ¿no? Entonces, por eso es tan genial esta imagen, ¿no? Yo no sé si Rafael estaba tan consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, de pronto sí, de pronto no. Eh, pero como quedó plasmado, pues fue genial. Y pues observamos entonces esta diferencia entre dos mundos, ¿no? Entre dos formas, entre dos concepciones de hacer la filosofía. Y de un lado vamos a tener a Platón y autores pues semejantes o cercanos a Platón. Entonces, ¿a quiénes podemos reconocer sin ninguna duda o con pocas dudas? Bueno, aquí este gordito calvo, este gordito pelón, pues es Sócrates, ¿no? Además está como en una actitud muy combativa, ¿no? Está ahí discutiendo con una camarilla de amigos, muy típico de Sócrates. ¿Qué más estaría haciendo Sócrates? ¿Por qué sabemos que es Sócrates? Por la cara de Sileno que tenía, ¿no? El Sileno pues, era una especie de fauno, ¿no? Entonces él le decían mucho el Sileno porque tenía cara así como de... Me recuerda al personaje de Hércules, ¿no? De la película de Disney. Phil, el entrenador Phil, pues ese es un sileno, ¿no? Es un fauno, ¿no? Así calvo, como con la nariz chiquita, enojado, orejón, ¿no? Gordito, bajito, pelón, ¿no? Era bastante feo, se dice que era Sócrates, ¿no? Y está discutiendo, ¿no? Está así como señalando ahí algunos puntos con la mano. ¿Con quién? Pues con unos amigos. Podrían ser participantes estos del banquete, ¿no? A lo mejor puede estar ahí Agatón o no sé, Aristófanes, pero estos pues no lo sabemos, ¿no? Estos sí está difíciles de saber. Este ni siquiera trae vestimenta de la época, ¿no? Este es más bien, este es un sombrero como de Renacimiento. El que sí parece que podemos distinguir aquí bastante bien, pues es Alcibiades, ¿no? El joven Alcibiades, que no era un filósofo, era un joven militar. Lo vemos aquí por la armadura. Eh, y que pues era uno de los participantes del banquete, es el último que entra, bastante entrado en copas y que estaba enamorado de Sócrates, ¿no? De hecho, pues podemos ver que están haciendo contacto visual, ¿no? De hecho, están enfrascados en la discusión y vemos pues que es un joven con una bella apariencia, ¿no? Y por estas atribuciones, pues podemos especular que se trata de Alcibiades, ¿no? Vemos a una figura pues bastante andrógina. Aquí no sabemos si es un hombre o una mujer. Podría ser Hipatia, no lo sabemos, ¿no? Hay muchas atribuciones. A este que se le atribuye que es Parménides, a este que se le atribuye que es Heráclito, que es una figura interesante que ahorita vamos a discutir con calma. Aquí posiblemente tenemos a Pitágoras. A Pitágoras lo podemos saber por la tablilla que tiene aquí, que tiene los órdenes o los registros
matemáticos que Pitágoras estableció para el orden del cosmos y para los órdenes musicales, ¿no? Entonces, esto está atribuido como una obra pitagórica, entonces, pues posiblemente este será Pitágoras. Aquí aparece un personaje con turbante, que pues no había turbantes en esta época. Se atribuye que podría ser algún filósofo árabe, pues, ya muchos siglos después, ¿no? La época antigua pues va del siglo sexto al tercero antes de Cristo, ¿no? Y pues los árabes son de 622 en adelante, ¿no? Siglo sexto, séptimo después de Cristo, ¿no? O sea, un mundo de diferencia, pero pues quizás aquí puede ser que haya puesto a Averroes, por ejemplo, ¿no? En este lugar. O que sería pues el pensador árabe más famoso, ¿no? Seguidor de Aristóteles, lo cual también está raro porque pues Averroes debería estar del lado de Aristóteles, no del lado de Platón. Entonces, pues les digo que son atribuciones que no sabemos qué tan ciertas pueden ser, ¿no? Aquí tenemos otro gordito que tiene las hojas de laurel que pues son propias de las festividades, ¿no? A Dionisio, pues también el dios Baco de los latinos, pues también se ponía estos laureles cuando festejaban, como el equivalente del tío que se pone la corbata en la cabeza en las bodas, pues ese es el equivalente, ¿no? Y por ese aspecto festivo, está rosadito, está gordito, pues parece que sería Epicuro tal vez, ¿no? Pero tampoco podemos saberlo, ¿no? Y aquí hay otros personajes, ¿no? Un viejillo, un niño, pues que no podríamos saber quiénes son, ¿no? Aquí están corriendo contextos, ¿no? Pero bueno, este sería el lado platónico. Fíjense un elemento interesante. Un elemento interesante es que Pitágoras, pues está de este lado. Tiene sentido porque Pitágoras tuvo una influencia muy directa en Platón, ¿no? En el tema de las matemáticas, en el tema de los órdenes, de los registros, de las proporciones matemáticas, todas estas fueron inspiraciones para Platón, aparecen de hecho en el Timeo muchas de las ideas de Pitágoras, entonces tiene lógica que esté de este lado. Y un elemento interesante pues es que el lado platónico es un lado vertical, es decir, apunta de abajo hacia arriba, y fíjense la tabla que trae aquí uno de los discípulos de Pitágoras, pues también está en este sentido vertical, ¿no? Vamos a ver el lado aristotélico, pero recuerden ese detalle del vertical, ¿no? En el lado aristotélico, ¿a quién puede ser que tengamos, ¿no? Una figura que parece ser bastante clara es Diógenes, Diógenes el Cínico, uno de los más famosos helenistas, ¿no? Una época posterior a Platón y Aristóteles. Además, esto es interesante porque aquí parece que hay filósofos anteriores y aquí parece ser que hay filósofos posteriores, a diferencia de posiblemente Averroes, ¿no? Entonces Diógenes pues era el filósofo perro, ¿no? Que decía que pues, lo importante era vivir de forma libre y pues estaba siempre medio desnudo y vivía en un barril. Entonces el hecho pues de que esté aquí tirado, ¿no? O sea, va a pasar Aristóteles, si Aristóteles sigue caminando como parece que lo está haciendo, pues va a pisar a Diógenes, ¿no? Y está tirado ahí medio echado, medio desnudo, ¿no? Eh, Coincide el color de la toga de Diógenes con el de Aristóteles, pues porque es un filósofo que está dedicado más bien a la praxis, ¿no? A la vida pragmática, es decir, a vivir la filosofía, no a pensar la filosofía como quizás harían los platónicos, sino a vivir la filosofía, ¿no? A llevarla a la vida práctica, ¿no? De hecho, pues aquí está la ética sobre Diógenes, ¿no? Es decir, lleva tu filosofía a la vida pragmática, a la vida diaria, ¿no? A la vida cotidiana. Eh, Vamos a tener aquí algunos filósofos más. Teníamos, por ejemplo, aquí a Bramante, que se atribuye que es Bramante, pero que posiblemente es Heráclito, ¿no? Y algunos cartógrafos, puede ser estos Ptolomeo, ¿no? Porque era un
un astrónomo, ¿no? Entonces tiene las esferas celestes, ¿no? Geógrafos, ¿no? Que pues son una aplicación directa de la filosofía a la vida cotidiana, ¿no? O sea, la astrología, la astronomía, perdón, la geografía y las matemáticas, pero las matemáticas aplicadas, no las matemáticas puras, como sería quizás el caso de Pitágoras, pues son las que están plasmadas aquí, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, les había dicho que se acordaban del detalle de la tabla, pues esta tabla está en sentido vertical, como en el caso de Platón, y esta tabla está en sentido horizontal, ¿no? Está sobre el piso, igual como tiene la mano Aristóteles. Este es un detalle importante, porque aquí estamos representando el conocimiento como algo que asciende, que se dirige a lo universal, a lo abstracto. Y aquí algo que está en horizontal, fíjense, que está en horizontal, es decir, algo que se aplica a la vida cotidiana, que se aplica al mundo material, ¿no? También aquí la geografía y la astronomía pues están representadas como el conocimiento intelectual llevado a la praxis, a la vida cotidiana, cosas que nos sirven día al día, ¿no? Las matemáticas aplicadas nos sirven para la ingeniería, la geografía para explorar el mundo, la astronomía para conocer de forma real de qué estamos hechos. Y aquí en el lado platónico, pues más bien es las matemáticas aplicadas al conocimiento puro, ¿no? Parménides, la metafísica, ¿no? Sócrates, pues también un filósofo que apuntaba al mundo intelectual, al bien absoluto, aunque pues también Sócrates tenía un aspecto muy pragmático, ¿no? También Sócrates fue la inspiración del helenismo y de pensadores como Diógenes, ¿no? Entonces, esta es la gran división de estos dos cuadrantes, ¿no? El cuadrante de lo universal, de lo que apunta hacia las ideas abstractas, a las ideas puras. Tenemos a Apolo, tenemos a Pitágoras, tenemos a Parménides, a Pitágoras, a Platón. Si este fuera Epicurio, pues más bien Epicurio debería estar de este lado, pero bueno, igual a Averroes. Pero aquí tenemos uno mucho más aplicado, ¿no? La ética, Aristóteles, Diógenes, las matemáticas aplicadas, la geografía y la astronomía, ¿no? Estas son las grandes diferencias y observamos aquí la dialéctica entre estos dos aspectos, entre estos dos mundos que se va sucediendo de uno a otro. Les decía que el caso de Heráclito, del posible Heráclito, era bastante interesante, ¿no? Porque Heráclito, pues, está del lado platónico, sí, pero está, pues, como atravesado. También parece que lo va a atropellar Platón si sigue caminando. Y además, fíjense, interesante, ¿no? Eh, Heráclito está rompiendo el esquema porque tiene ahí un bloque de mármol gigantesco, fíjense ustedes, atravesado a la mitad, ¿no? Porque hay un bloque de mármol ahí a la mitad del pasillo, ¿no? Aquí hay otros bloquecitos, pues pero que son como de apoyo, ¿no? O sea, parece que esto se podría mover fácilmente o no con tanta dificultad, pero esto sí se ve que está ahí atravesado, ¿no? Está escribiendo algún texto, está en una actitud contemplativa, está medio melancólico y esto tiene sentido porque Heráclito se le conocía como el filósofo que llora. Para interpretarlo en forma gráfica, pues a veces se le representaba medio cabizbajo, medio melancólico, ¿no? Entonces por eso también pensamos que podría ser Heráclito, al mismo tiempo de que, como ya decíamos, también es Miguel Ángel por las botas y por el rostro, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema más bien filosófico, pues es interesante. Yo no sé qué tan consciente estaba de esto Rafael Sanzio, que pues que está rompiendo el esquema Heráclito, ¿no? Heráclito está rompiendo el esquema.
se le ha atribuido históricamente a Heráclito como una de las grandes inspiraciones para la dialéctica, ¿no? Para este movimiento de contrarios que se sucede uno detrás de otro. Si bien Heráclito nunca utilizó el término dialéctica, no es propio de su época, ni está en los fragmentos que a nosotros nos llegaron, pues se le concede como esta forma anacrónica de como respeto, como cariño, como el padre de la dialéctica, así él ni usara el término ni supiera qué es eso, porque él hablaba que la realidad es un continuo devenir, es un fluir de un estado a otro, ¿no? Precisamente como funciona la dialéctica en el mundo de las ideas, como decíamos, que va de un lado y después va al otro, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante, me llama mucho la atención, pues que Heráclito rompe con el esquema, ¿no? O sea, es el que está casi en el centro, digo, está más del lado platónico, si se dan cuenta, pero rompe, y este bloque también rompe completamente el esquema, además de que trae las botas de Miguel Ángel, que no debería traerlas, ¿no? Por la época. Lo cual a mí me hace pensar, me hace reflexionar de forma consciente o inconsciente, pues Rafael coloca la dialéctica como un estado, como un movimiento que precisamente rompe entre estas dos dimensiones, ¿no? Habíamos dicho que el lado platónico pues es un lado vertical y el lado aristotélico es un lado horizontal, ¿no? Pues si tenemos aquí las dos dimensiones, el eje de las X, ¿no? Y el eje de las Y, pues la historia de la filosofía no es ni uno ni otro. O sea, no es que gane Platón o gane Aristóteles. Como hemos visto, pues la historia va dando estos golpazos de un lado a otro, sino que es precisamente la relación entre estos dos momentos, ¿no? Donde ya no tenemos solo dos dimensiones, solo dos aspectos del conocimiento, sino que tendríamos uno tercero, ¿no? Que sería gráficamente el eje de las zetas, ¿no? Eh, no solo es el largo, no solo es el ancho, sino también es la profundidad. Y Heráclito pues está colocado aquí en el centro, casi en el centro, ¿no? Aunque sí, o sea, si trazamos la línea, el bloque está justo en el, o sea, comienza en el centro, ¿no? Rompiendo esta dinámica, ¿no? Presentándonos pues como una tercera dimensión del conocimiento. Porque el conocimiento va pasando así de un movimiento a otro, ¿no? Como los escalones, cuando nosotros subimos una escalera, pues tenemos que dar un paso y abandonar un escalón, dar el siguiente paso y abandonar otro escalón para dar el siguiente paso, ¿no? Así nos vamos caminando en la historia de la filosofía y en el conocimiento, de un lado a otro. Primero un paso, después otro. Abandonamos un estadio para continuar al siguiente. Por eso la filosofía no es que sea verdadera un momento, no es que Platón o Aristóteles o Hegel o Kant o Nietzsche sea uno verdad y todos los demás falsos, sino que es un proceso que va hacia un perfeccionamiento, que va hacia un mejoramiento de nuestras ideas, ¿no? Ese es el proceso de la filosofía, ese es el camino filosófico, ir de un lado a otro. Yo no sé qué tan consciente era Rafael Sanzio del proceso dialéctico, seguramente no tanto, aunque uno se sorprendería también, no hay manera de saberlo, pero el caso es que esta ilustración, esta representación que nos muestra Rafael, pues es una manera muy inteligente y muy hábil de representar la historia de la filosofía y la historia de las ideas en una sola pincelada, de un solo golpazo, ¿no? Por eso es una obra tan increíble, tan maravillosa, que uno puede encontrar muchos más aspectos conforme van pasando, conforme uno la vuelve a revisitar y uno la vuelve a conocer de forma
de forma más profunda y de forma más rica, ¿no? Entonces, bueno, pues este fue mi pequeño recorrido de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Espero que les haya gustado, espero que les sirva quizás para memorizar algunos filósofos, para recordar las doctrinas y como apreciación histórica, ¿no? Voy a hacer ahora el esfuerzo de presentar un nuevo estilo de videos. Voy a seguir con la serie de Historia de la Filosofía, por supuesto, pero quizás hacer más streams o quizás hacer este tipo de videos, quizás hacer un podcast. Me serviría mucho que en los comentarios me digan qué tipo de contenido les gustaría ver para que yo así lo produzca, ¿no? Pues sin más, me despido como es costumbre. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página web y página de Patreon si quieres conocer los cursos y si quieres apoyarme. Los vínculos están en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias y hasta luego.